Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a la segunda actividad programada para la Semana del Autocuidado, dirigida a docentes y funcionarios. El tema que hoy nos convoca es deportes en casa, entendiendo que la actividad física es una de esas tantas actividades que hemos tenido que adaptar y trasladar hasta nuestros hogares. Por esto, hoy nos acompaña nuestro docente especialista Javier Russell. Un poco para contarles la trayectoria académica del profesor Javier, quería comentarles que el profesor Javier es profesor de educación física de profesión titulado en la Universidad de Santiago de Chile, es magíster en fisiología en la Universidad de Chile, es diplomado en prescripción del ejercicio de la Universidad de Santiago de Chile y es docente de la carrera de Pedagogía en Educación Física de la Universidad Autónoma de Chile, por supuesto en nuestra sede de Santiago. Por último, antes de pasar la palabra a Javier, quería indicarles que vamos a tener abierto nuestro chat durante toda la conversación para que puedan ir dejando sus preguntas. Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos a tu disposición. Muchas gracias, Luis, y todo el equipo. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos los que están aquí presentes el día de hoy. Muchas gracias por la presentación. Y a continuación en esta charla voy a tratar de ayudarles a tomar ciertas herramientas a la hora de practicar deporte y vamos a aprovechar esta instancia también para hacer ciertas aclaraciones conceptuales en este contexto en el que estamos nosotros de encierro, de teletrabajo, donde la actividad física es muy importante. Así que el día de hoy, con mucho gusto, voy a compartir con ustedes esta presentación que titulamos ¿Qué deportes puedo practicar en casa? Entonces, la presentación la voy a distribuir en 3 tópicos principales. El primero de ellos es brindarles ciertas aclaraciones conceptuales respecto a esta temática. Segundo, presentarles brevemente algunos beneficios de la actividad física y del ejercicio para la salud. Y finalizando con algunas recomendaciones para la práctica segura de actividad física y ejercicio en casa, que va a ser quizás lo más importante de esta presentación a mi entender. Entonces, primero vamos con las aclaraciones conceptuales. Primero tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de actividad física nos estamos refiriendo a cualquier tipo de movimiento corporal o de acción corporal que supone un gasto de energía a nivel del músculo esquelético, que son los músculos que nos permiten el movimiento. Esta es la definición que nos otorga la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, cualquier movimiento que exija un gasto extra de energía puede ser considerado como actividad física. Entonces tenemos distintos ejemplos en nuestra vida cotidiana en los cuales podemos realizar actividad física. Por ejemplo, algo que podíamos hacer antes de la pandemia era salir a caminar. Eso puede ser considerado una actividad física. El baile, en todas sus expresiones, folclórico, recreativo, con orientación al fitness, también es considerado como una actividad física. Subir las escaleras, por ejemplo, cuando nosotros subíamos las escaleras para ir a la sala, también era considerado como una actividad física. Y bueno, actividades como correr, salir a andar en bicicleta, hacer deporte, también pueden ser considerados como actividad física, incluso algunas actividades cotidianas, como por ejemplo algunos quehaceres del hogar. Otra cosa distinta o importante hacer la aclaración acá es el deporte, ¿ya? ¿Qué es el deporte? El deporte es un tipo de actividad física, muy importante, ejercida como juego o competición y que normalmente está sujeta a normas. Esta es la definición que nos otorga la Real Academia de la Lengua Española. Por lo tanto, es un tipo de actividad física generalmente de carácter competitivo y que está sujeto a normas. Por ejemplo, acá en la imagen que ustedes ven en la parte inferior de la pantalla, vemos el balonmano como un ejemplo de deporte. ¿Y en qué se manifiestan estas normas? Se manifiesta, por ejemplo, que la jugadora no puede pisar cierta área antes del remate, se manifiesta en que hay ciertas zonas dentro de la cancha que se tienen que respetar, hay un reglamento respecto al comportamiento ético de los jugadores, de agresión, etc. Por lo tanto, siempre que nosotros identifiquemos estas características, vamos a estar hablando de deporte.
ya en este caso un deporte colectivo. Sin embargo, y es muy importante hacer acá la aclaración, existen otras actividades que hoy en día también pueden ser consideradas como deportes. Por ejemplo, el ajedrez reúne todas estas características de las que les hablaba, ¿ya? Una actividad de carácter competitiva, sujeta a normas, pero que si uno la analiza, se encuentra que es una actividad que carece muchas veces de un gran nivel de actividad física. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los juegos electrónicos o los e-games, que hoy en día están muy de moda, sobre todo en los jóvenes. Muchos de nuestros estudiantes, por ejemplo, se dedican a jugar a través de plataformas online, y muchos de ellos son profesionales que se dedican a entrenar en este tipo de actividades, y también ese tipo de actividades podrían perfectamente ser consideradas como deporte. Por lo tanto, es muy importante hacer ahí la separación entre lo que vamos a entender como actividad física y como deporte. Otro concepto que suele utilizarse como sinónimo, pero no es precisamente lo mismo, es el ejercicio. Entonces, ¿qué es el ejercicio? El ejercicio es un tipo de actividad física que es planificada, estructurada, es repetitiva y se realiza con el objetivo de mejorar alguno de los componentes de nuestra aptitud física. Esto quiere decir que cuando yo realizo un tipo de actividad física de forma planificada, la repito, soy constante y está diseñada para lograr la mejora, por ejemplo, de algún componente como por ejemplo la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, la coordinación, entonces en ese caso estamos hablando de un ejercicio. ¿Ya? Y acá tenemos dos ejercicios, por ejemplo. Uno, un ejercicio orientado hacia desarrollar probablemente la técnica de carrera, por ejemplo, o también la capacidad cardiorrespiratoria. Y en el otro extremo tenemos otro tipo de ejercicio, como por ejemplo un ejercicio de fuerza, ¿cierto? Así que el ejercicio es un tipo de actividad física un poco más planificada, intencionada hacia la mejora de algún elemento de la condición física. Por lo tanto, para resumir un poco esta aclaración conceptual, vamos a imaginar que la actividad física es un concepto macro, ¿ya? Y dentro de este concepto macro tenemos el deporte, y gran parte de las disciplinas deportivas caben dentro de esta área que llamamos actividad física, siempre y cuando también consideremos que hay algunos deportes que no necesariamente involucran actividad física a una intensidad importante, y el ejercicio también puede ser considerado como un tipo de actividad física. La pregunta es, bueno, dentro de este concepto, ¿qué es lo que queda con esta área azul al interior? Bueno, lo que queda en esta área restante son el otro tipo de actividades lúdicas, de ocio, de transporte, que se relacionan con actividad física. Caminar, andar en bicicleta, hacer el aseo, cocinar, etc. Respecto a las recomendaciones de actividad física, brevemente recordar que la Organización Mundial de la Salud ha planteado recomendaciones de actividad física para distintos grupos etarios. Muy importante, sobre todo para los que tienen niños en casa en estos momentos de pandemia, recordarles que la Organización Mundial de la Salud nos recomienda que los niños realicen al menos 60 minutos de actividad física a una intensidad moderada o vigorosa durante el día. Entonces, todos los días los niños deberían moverse por un tiempo mínimo de 60 minutos. En el caso de los adultos, desde los 18 hasta los 64 años, la recomendación es semanal y estamos hablando de 150 minutos de actividad física moderada o bien 75 minutos de actividad física vigorosa o intensa. También en esta recomendación yo puedo combinar actividades de tipo moderada con actividades de tipo vigorosa, teniendo siempre una equivalencia. Y en el caso de los adultos mayores, la recomendación es similar a la de los adultos jóvenes, pero se hace mucho más hincapié en el desarrollo de ciertas actividades de carácter cognitivo y también hacia el desarrollo de la fuerza, considerando la importancia que tiene en esta etapa del ciclo vital. Una última definición conceptual que me interesa que quede muy clara antes de comenzar con los contenidos de la presentación es cuando hablamos de inactividad física y de sedentarismo. Estos dos conceptos se suelen utilizar como sinónimos, sin embargo no son lo mismo. Y es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de inactividad física, o que una persona es inactiva físicamente, nos estamos refiriendo a una persona que no cumple con las recomendaciones de actividad física que propone la Organización Mundial de la Salud. Es decir, cuando un niño, por ejemplo, no realiza 60 minutos de actividad física diarias, o un adulto no realiza 150 minutos de actividad moderada a la semana, entonces, esa persona se puede considerar como una persona inactiva físicamente, ¿ya? Entonces, el no cumplir con las recomendaciones de actividad física es ser inactivo físicamente.
Y cumplir con las recomendaciones de actividad física nos hace activos físicamente, en contraparte. ¿Qué es entonces ser sedentario o qué es el sedentarismo? El sedentarismo es un conjunto de actividades que suponen un gasto energético bajo, desde el punto de vista relativo, cercano al gasto metabólico basal. Cuando hablamos de gasto metabólico basal, nos estamos refiriendo al gasto de energía que nuestro organismo tiene por el simple hecho de mantenernos con vida, para mantener nuestras funciones vitales como la respiración, la función del corazón, etc. Entonces, por ejemplo, permanecer sentado o permanecer recostado durante el día son actividades que no suponen un gran gasto de energía y por lo tanto se consideran como actividades de tipo sedentarias. Por lo tanto, una persona sedentaria es una persona que permanece gran parte del día en este tipo de actividades, sentado o recostado. ¿Ya? Importante, solamente para antes de terminar con esta diapositiva, puede darse el caso de que una persona sea activa físicamente, es decir, que cumpla con las recomendaciones de actividad física de la OMS, pero que al mismo tiempo sea muy sedentaria porque permanece mucho tiempo sentada. ¿Ok? Entonces, por eso es importante tener en cuenta que estos dos conceptos no son necesariamente lo mismo. Obviamente, ser sedentario hace que nosotros no hagamos mucha actividad física, pero ser activo físicamente no necesariamente es lo mismo que ser sedentario. Vamos ahora a ver algunos beneficios generales de la realización de actividad física y de ejercicio. ¿Por qué vamos a centrarnos en la actividad física y el ejercicio? Fundamentalmente porque la capacidad que tenemos de hacer deporte en el contexto que estamos, de encierro, es mucho más limitada que en condiciones normales. Hoy en día no tenemos acceso a un gimnasio, a un centro comunitario, a las canchas de futbolito a las que muchos van a jugar el fin de semana, etcétera, o un parque para salir a correr, por ejemplo. Por lo tanto, todo se reduce a tratar de que hagamos actividad física y ejercicio. Esa es una modalidad mucho más plausible de llevar a cabo en el contexto en el que estamos. Por eso nos vamos a centrar en esto y no en el deporte como estaba titulada la presentación. Primero, tener en cuenta que antes de la pandemia del coronavirus, los niveles de inactividad física en el mundo eran bastante elevados. Existen estimaciones a partir de cuestionarios de autorreporte en los cuales se sitúa que a nivel mundial los niveles de inactividad física son cercanos al 27,5%. Sin embargo, cabe destacar que en este tipo de instrumentos se suele subestimar los valores reales de inactividad física, por lo tanto es probable que este porcentaje en la realidad sea mucho mayor. Por lo tanto, tenemos al menos un tercio de la población que no realiza o que no cumple con las recomendaciones de actividad física. En nuestro país el escenario es bastante similar, incluso un poquito más grave, teniendo en cuenta los datos de la Encuesta Nacional de Salud del 2016-2017, donde vemos que a nivel general nuestra inactividad física poblacional es de un 35,1%, siendo más prevalente esta condición en mujeres que en varones, ¿ya? Lo cual nos invita también a reflexionar respecto a cuáles son las condiciones en las cuales estamos favoreciendo la práctica de actividad física en estos momentos. Y bueno, este contexto prepandemia se exacerba con el contexto de la pandemia propiamente tal, porque para cuidarnos del coronavirus nos hemos visto obligados a cambiar nuestra rutina y a mantenernos con estas medidas de distanciamiento social, que entre otras cosas nos protegen del coronavirus, pero exacerban ciertas condiciones como las que destaco al final de la diapositiva. Estrés y ansiedad, alimentación inadecuada, aumento en la ingesta de alcohol en muchos casos, existen ya reportes que indican eso, y lo que nos interesa, ha aumentado los niveles de inactividad física y de sedentarismo en la población, lo cual es algo de suma preocupación. Entonces, es muy importante conocer cuáles son los beneficios de la actividad física. Acá hay un resultado bastante robusto desde el punto de vista de la evidencia científica. Esta es una revisión sistemática de metaanálisis en la cual se estudió la relación dosis-respuesta, en la cual los niveles de actividad física generan beneficios para la salud, ¿ya? Imaginémonos que la actividad física es como una especie de fármaco, ¿ya? Al igual que un fármaco que un médico brinda a un paciente para poder tratar una enfermedad, la dosis con la que se receta este fármaco puede marcar la diferencia entre si el efecto es positivo o si simplemente puede tener efectos nocivos. En el caso de la actividad física es muy similar. Por lo tanto, ¿qué es lo que se encontró en este trabajo? Se encontró que cuando las personas realizan diariamente 24 minutos de actividad física al día, ya sea una intensidad moderada o vigorosa,
la reducción prospectivamente del riesgo de muerte por cualquier causa se reduce significativamente. ¿Ok? Acá en riesgo de muerte por cualquier causa podemos incluir condiciones como cáncer, accidente cerebrovascular, enfermedades cardiorrespiratorias, etc. A su vez, vemos que cuando las personas permanecen por un tiempo superior a 9 horas o 9 horas y media al día en actividades sedentarias, el riesgo de muerte por cualquier causa aumenta significativamente. Y lo más interesante de este trabajo es que las actividades de tipo leves, que no se consideraban anteriormente como positivas para la salud, se ha reportado que también pueden presentar efectos que ayudan a la reducción del riesgo de muerte. Sin embargo, en este caso, como la intensidad es menor, una intensidad leve, el tiempo que yo tengo que acumular al día tiene que ser mayor, tiene que ser superior a 375 minutos al día. Por lo tanto, esto nos da cuenta de la importancia que tiene la actividad física para nuestra salud a modo general. También muy importante hacer hincapié que en este contexto en el que estamos, la actividad física también promueve una serie de beneficios para la salud mental. Distintas condiciones de salud mental, se ha visto en la literatura, se ven favorecidas en sus signos y síntomas cuando las personas realizan algún tipo de actividad física. Respecto a las condiciones a las que se apunta la realización de ejercicio ahora, si ahora pensamos en el ejercicio como este tipo de actividad física que está orientada a la mejora de alguna condición física, vamos primero con la capacidad cardiorrespiratoria. Gran parte de los ejercicios que nosotros hacemos, los hacemos con la intención de mejorar nuestra capacidad cardiorrespiratoria. ¿Okay? Esta capacidad cardiorrespiratoria en términos fisiológicos se conoce como el consumo máximo de oxígeno. En este estudio se encontró que un aumento de 1 ml por kilogramo por minuto del consumo máximo de oxígeno de una persona, en otras palabras de su capacidad cardiorrespiratoria, se asocian con un 9% de reducción en el riesgo de muerte por cualquier causa. Es decir, en la medida que nosotros vayamos mejorando nuestra capacidad cardiorrespiratoria a lo largo de nuestro ciclo vital, vamos reduciendo importantemente el riesgo de una muerte prematura. Otra condición física importante, o capacidad física, digo, importante, es la capacidad de fuerza, que siempre se ha asociado a la gente con hipertrofia, a los fisicoculturistas. Y por lo tanto, aparentemente existe una brecha entre la población general y la realización de ejercicio de fuerza. Sin embargo, cada vez existen más evidencias que nos muestran la importancia que tiene este tipo de ejercicios para la salud. Acá, solamente a modo de ejemplo, les muestro una revisión sistemática con metaanálisis en la cual se muestra cuál es el efecto de realizar algún tipo de ejercicio de fuerza sobre el riesgo de muerte por cualquier causa. Y vemos que basta con una sesión de fuerza a la semana por un periodo de 30 días para observar cambios significativos en la reducción del riesgo de muerte por cualquier causa. Por lo tanto, tanto la mejora de la capacidad cardiorrespiratoria como la mejora de la capacidad de fuerza son sumamente importantes para la salud. Y ahora, con esto claro, vamos a tratar de brindar algunas recomendaciones para la práctica segura de actividad física y de ejercicio en nuestra casa, en nuestro hogar. Entonces, la evidencia nos sugiere que es súper beneficioso realizar actividad física, sin embargo, uno perfectamente se puede hacer las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo puedo comenzar a hacer actividad física si yo no soy una persona que se caracteriza por hacer mucha actividad física durante el día? ¿Cómo puedo hacer esta actividad física? ¿Cuánto tiempo debiese durar esta sesión de actividad física? ¿Cuántas veces a la semana yo debiese hacer actividad física? ¿A qué intensidad yo debiese hacer actividad física? También pueden ser algunas de las preguntas que más de alguno de ustedes puede estar elaborando en este momento. Y fundamentalmente, ¿qué tipo de actividades puedo hacer considerando que estamos en nuestra casa, muchas veces en departamento, sin tener la instancia de tener un patio o un espacio amplio para poder realizar muchas actividades? Bueno, vamos a tratar de ir abordando estas preguntas. Antes de abordar estas preguntas, es muy importante tener en cuenta cuáles son los tres posibles escenarios que se pueden dar en este momento. Existen algunas personas que en este contexto de pandemia están entrenando bajo la supervisión de un profesional, ya sea porque
previo a la pandemia pertenecían a un club deportivo, entonces en este contexto se están haciendo muchas clases online y en ese caso es bastante ventajoso porque el entrenador o la entrenadora conoce a su cliente y por lo tanto sigue con una buena supervisión de la pauta de ejercicio. Lo que yo destaco en rojo en esta diapositiva son los dos escenarios que me interesa que abordemos a continuación y que creo son los más comunes, que son personas que antes de la pandemia no hacían ejercicio y que ahora quieren hacer ejercicio a través de clases online, ya sean clases sincrónicas, como las que ofrecen muchas municipalidades de la región metropolitana, o bien clases que están en YouTube guardadas previamente. Y la otra posibilidad sería realizar ejercicio por cuenta propia. Hay muchas personas que probablemente tienen algún grado de experiencia al momento de hacer ejercicio y por lo tanto tienen nociones de cómo tienen que hacer ejercicio. En estos dos casos es muy importante, dado que no vamos a tener la supervisión de un profesional, desarrollar ciertas habilidades de autogestión, se podría decir, o de autocontrol de la carga de entrenamiento, que son las que les vamos a presentar a continuación. Entonces, el primer paso para comenzar a hacer ejercicio en casa o actividad física es hacer una evaluación del estado de salud de la persona. En este caso, una autoevaluación. Uno tiene que ser capaz de autoevaluar si estoy en condiciones de hacer actividad física de forma segura. Entonces, al respecto, existen algunos instrumentos de evaluación, como esta pauta de cotejo, que es el cuestionario PAR-Q-Test, o cuestionario de realización de actividad física, que consta de 7 preguntas, ¿ya? No les voy a leer todas las preguntas, pero sí les voy a leer algunas para que entiendan un poco cuál es el sentido de estas. Y estas preguntas tienen 2 posibles respuestas, sí o no. Pues es una pauta de cotejo. Entonces, si vamos a la primera pregunta, dice, ¿alguna vez le ha diagnosticado un médico una enfermedad cardíaca recomendándole que solo haga actividad física supervisada por un profesional sanitario? Si a esa pregunta mi respuesta es no, porque soy una persona saludable, que nunca ha sido diagnosticada con alguna condición patológica, entonces marco no. ¿Okay? En cambio, si yo en algún momento he tenido algún episodio, como una alza de presión, alguna complicación cardiovascular, infarto, por ejemplo, y el médico me ha dicho, ojo, cuando usted haga ciertos esfuerzos, hágalo con cuidado, con supervisión, en ese caso yo debiese marcar que sí. Entonces, este instrumento está estructurado de forma tal que si en alguna de las 7 preguntas yo contesto que sí, vamos a decir que este PAR-Q-Test es positivo, ¿ya? O sea, es una persona que tiene riesgo, algún tipo de riesgo de salud, para realizar actividad física de forma libre. Si en cambio, en todas las respuestas marqué que no, vamos a hablar que este PAR-Q-Test es un PAR-Q-Test negativo. Eso quiere decir que esta persona no tiene ninguna aparente contraindicación para realizar actividad física de forma segura en casa. Entonces, ¿cuál sería el algoritmo que podemos utilizar acá? Realizamos esta autoevaluación. Si nuestro PAR-Q-Test es negativo, entonces yo no tengo ningún problema para realizar actividad física de forma segura. Y por lo tanto, puedo estar ahí como los dos monitos que están ahí. Sin embargo, si en alguna de las 7 preguntas marqué que sí, eso quiere decir que mi PAR-Q-Test es positivo. En ese caso, ¿qué debiese hacer yo? Debiese acudir a un médico, ojalá el médico que históricamente ha estado tratándome, ¿cierto? Y buscar la aprobación por parte del médico o que el médico otorgue ciertas recomendaciones para la práctica segura de actividad física. Hay que entender que en esto existen jerarquías profesionales y el médico es quien da las pautas generales para estimar si existen contraindicaciones absolutas o relativas para realizar ejercicio. Entonces, desde el punto de vista legal, incluso, y ético, si se quiere, siempre es recomendable que el médico apruebe este tipo de prácticas. Si el médico considera que aun cuando yo tengo alguna de estas condiciones, yo puedo realizar actividad física, entonces me da la aprobación, pero en este caso, obviamente, lo va a hacer con ciertas recomendaciones. Por ejemplo, si me dice, puedes hacer actividad física, pero tienes que tener cuidado de no pasarte de cierta frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces, la idea es que uno sea obediente y pueda hacer este tipo de actividades de forma normal, ¿ok? Ahora, ya sea que yo sea una persona sana,
que no necesita aprobación médica para realizar actividad física o que tenga alguna complicación histórica para hacer actividad física, siempre es importante ir regulando la carga de entrenamiento. ¿Ok? Esto es sumamente relevante por varias razones. Primero, existen ciertos principios al momento del entrenamiento en los cuales tiene que haber una frecuencia para realizar estímulos y además esta tiene que tener una intensidad y un volumen de esfuerzo lo suficientemente importante para generar adaptaciones positivas. Por lo tanto, si yo no regulo la carga, existen dos escenarios posibles. Uno, que esté realizando ejercicio a una intensidad tan baja que no me genere tantos beneficios como yo espero, o bien que yo esté, y es muy común, que yo esté realizando ejercicio más a una mayor intensidad o a una mayor frecuencia de lo que realmente necesito. Y eso puede conducir a complicaciones como, por ejemplo, aumentar el riesgo de una lesión. Por lo tanto, como no queremos que la actividad física sea insegura y que queremos que sea entregue beneficios para la salud, es muy importante esta regulación de la carga de entrenamiento. Algunos consejos para regular la carga de entrenamiento, que sería el segundo paso. ¿Cómo regular la carga de entrenamiento? Bueno, existen muchas estrategias. Acá solamente yo les presento una propuesta del Colegio Americano de Medicina del Deporte al respecto, donde quiero destacar fundamentalmente dos que a mi entender son mucho más prácticas que las que se suelen utilizar en la academia, como por ejemplo la frecuencia cardíaca. Seguramente alguno de ustedes ha utilizado algún monitor de frecuencia cardíaca. Hoy en día incluso los relojes inteligentes de los celulares tienen sensores infrarrojos que son capaces de estimar los niveles de frecuencia cardíaca al momento de hacer un esfuerzo. Sin embargo, estas mediciones muchas veces son imprecisas o también pueden estar siendo influidas por el estado de hidratación, el nivel de estrés, ciertas condiciones médicas previas, el consumo de ciertos fármacos. Por lo tanto, no siempre existe una relación directa entre la frecuencia cardíaca y el esfuerzo real que estoy haciendo. Y por lo tanto, uno tiene que acudir a ciertas variables que, si se quiere, son más subjetivas, pero que me otorgan información mucho más práctica. Una que a mi entender funciona bastante bien, y que la evidencia así también lo muestra, es el test del habla, o el talk test. ¿En qué consiste esto? Yo les decía anteriormente que la actividad física recomendada por la OMS tiene que ser una intensidad moderada o vigorosa. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo distingo entre una actividad moderada y vigorosa? En términos prácticos, una actividad moderada es una actividad que durante la realización de esta actividad me permite poder hablar con cierta fluidez. Entonces imaginémonos una persona que está andando en bicicleta y que está conversando con otra persona. Si esa persona es capaz de hablar con fluidez mientras realiza este esfuerzo, podríamos asumir que esta actividad que está haciendo es una intensidad moderada. Porque acá, como ustedes ven, el habla es fluida. En cambio, si yo estoy haciendo un ejercicio de fuerza con sobrecarga y estoy agitado haciendo este ejercicio y quiero hablar con otra persona, voy a notar que en esta condición voy a tener dificultades para hablar, porque obviamente mi ventilación va a estar comprometida. En este caso, cuando la persona puede hablar, pero de forma más breve, más entrecortada, decimos que la intensidad de esfuerzo es vigorosa. Entonces, el test del habla es súper práctico, no necesita ningún monitor específico, y en la medida que las personas vayan familiarizándose con estas medidas, puede otorgar información súper relevante de cómo regular la carga de entrenamiento. Otra medida que se utiliza mucho más incluso que el test del habla, es la escala de percepción del esfuerzo. Esta escala, que también se conoce como la escala de Borg, originalmente es una escala que fue diseñada de 6 a 20, pero que se ha ido adaptando con el tiempo hasta una escala un poco más fácil de recordar, que es la escala de 1 a 10. Y cada uno de estos números supone, imagínense, un puntaje para calificar la percepción de esfuerzo que estoy realizando ante un ejercicio. Entonces, si yo, por ejemplo, percibo que un ejercicio es sumamente difícil, muy difícil de realizar, mi percepción de esfuerzo debiese estar en esta escala entre 7 a 9, porque eso es lo que indican estos números. Si yo estoy en un esfuerzo máximo, yo debiese decir que mi percepción de esfuerzo es 10. En cambio, si mi esfuerzo es moderado, yo podría decir que mi percepción de esfuerzo en esta escala de 1 a 10 es igual a 3. Entonces yo le voy colocando una especie de nota o puntaje a mi percepción de esfuerzo. Y al respecto está sumamente caracterizado que en esta escala de 1 a 10,
Los valores 3 y 4 corresponden a intensidades moderadas, ¿ya? Mientras que los valores de 5 a 7 corresponden a intensidades vigorosas. ¿Ok? Entonces es súper práctico porque uno también, familiarizándose siempre con este instrumento, puede ir regulando también la carga de esfuerzo. Entonces, si por ejemplo usted es una persona que quiere hacer baile entretenido, pero siente que la clase de baile entretenido que está viendo por su pantalla es muy difícil y usted quiere estar dentro de las recomendaciones OMS, una buena idea sería bajar la intensidad hasta estar dentro de estas dos zonas de esfuerzo, ¿ya? Si en cambio la clase está sobre estas zonas de esfuerzo, entonces yo debiese disminuir la intensidad. Y lo interesante de esta escala es que no solamente se adapta a actividades de tipo cardiorrespiratoria, como correr, como hacer baile, sino que también a ejercicios de fuerza. Entonces también existen escalas de percepción del esfuerzo de 1 a 10, pero para esa modalidad de ejercicio. Tercer paso. Una vez que ya tenemos claro que podemos hacer actividad física y tenemos ciertas nociones de cómo regular la carga de entrenamiento, vamos al tercer paso, que es elegir cuál es la modalidad de ejercicio que más se ajusta a los gustos personales y a las necesidades, ¿ya? Eso es súper importante, no es para nada trivial que esto se ajuste a tus gustos personales, porque lo que queremos lograr cuando hacemos actividad física es que esta actividad sea una actividad que se realice a largo plazo, generando adherencia. No me sirve mucho hacer actividad física una semana y las otras 2 semanas no hacer nada. Yo necesito que las personas que van a hacer actividad física se comprometan consigo mismas y realicen actividad física como un hábito. Por lo tanto, una característica esencial dentro de esto es que me tiene que gustar lo que estoy haciendo. No puedo hacer un ejercicio que no me gusta. Es bastante contraproducente, sobre todo cuando estoy empezando a hacer ejercicio. Entonces, ¿qué tipos de ejercicios podríamos clasificar? Tenemos acá representados con esta bicicleta ejercicios de carácter cardiorrespiratorio que vamos a ver a continuación. Y ahí les voy a dar algunas recomendaciones. Acá esta persona que está levantando una especie de barra representaría lo que son los ejercicios orientados al desarrollo de la fuerza. Y en la tercera columna tenemos ciertas actividades de una intensidad menor que podrían ser, por ejemplo, el yoga, ejercicios de estiramiento, etc. ¿Ya? Entonces voy a mostrarles a continuación, según estas recomendaciones del Colegio Americano de Medicina del Deporte, de la Asociación Americana del Corazón, de la Organización Mundial de la Salud, etc., cuáles podrían ser algunas ideas de cómo hacer ejercicio en este contexto. Cuando hablamos de ejercicio para mejorar la capacidad cardiorrespiratoria, esto es lo que comúnmente se conoce en la jerga del fitness como realizar cardio, ¿ya? A mí personalmente no me gusta mucho el término, pero así es como se conoce. También este tipo de actividades, sobre todo en los años 80, 90, se conocían como realizar ejercicios aeróbicos. Y hasta el día de hoy se le confiere este apelativo a este tipo de ejercicios. A grandes rasgos, porque existen un montón de otras propuestas seguramente, pero a grandes rasgos podemos dividir estos dos tipos de este ejercicio, digo, en dos clasificaciones. La primera de ellas es la que vamos a conocer como un ejercicio continuo de intensidad moderada. Entonces, imaginémonos que acá tenemos un gráfico donde el eje Y, que es lo que está en vertical, responde a la intensidad del esfuerzo, y lo que está en el eje X es el tiempo. Entonces, un ejercicio continuo de intensidad moderada es un ejercicio que se desarrolla por un gran tiempo a una intensidad moderada o intermedia, podríamos decir. Algunos ejemplos podrían ser, si usted en su casa tiene la suerte de contar con un cicloergómetro como una bicicleta estática, por ejemplo, o un rodillo, o una elíptica, o incluso en algunos casos pudiese tener usted tal vez una trotadora, una actividad continua podría ser realizar ejercicio en este tipo de dispositivos por un tiempo, para comenzar, cercano a los 20-30 minutos. Si usted no cuenta con este tipo de dispositivos, que es lo más común, es lo más probable, entonces existen otros tipos o otras modalidades. Por ejemplo, el baile entretenido es una muy buena alternativa para poder realizar este tipo de actividades continuas en un tiempo entre 20 a 30 minutos. Obviamente, este es un ejemplo y hay personas que pueden partir quizás con tiempos mayores, 40 minutos. Incluso algunas clases pueden durar hasta 1 hora. La invitación es que siempre, si usted está comenzando, parta con tiempos menores. No es necesario hacer la clase completa. Es mucho mejor comenzar de a poco y a medida que yo voy progresando, puedo ir aumentando el tiempo.
La otra modalidad, y está muy de moda hoy en día, es lo que conocemos como el ejercicio de intervalos de alta intensidad. En teoría, este tipo de ejercicios son ejercicios que se realizan a una intensidad alta, una percepción de esfuerzo alta en esta escala que vimos, pero se realizan con tandas de esfuerzo que tienen una duración, en algunos casos, de hasta 4 minutos, pero normalmente hasta 1 minuto de duración. Entonces, para explicarle un poco el gráfico, acá tenemos un ejercicio que se hace a una alta intensidad, fíjense que está en la parte más de arriba de acá de la barra, pero que dura 1 minuto. Y después de este periodo viene un periodo de pausa. Ustedes ven que acá hay un vacío, entonces acá lo que hace la persona es descansar durante un periodo equivalente. Si, por ejemplo, el intervalo duró 1 minuto, puedo descansar 1 minuto. Y repito, otro intervalo, descanso 1 minuto. Repito, un tercer intervalo, descanso 1 minuto. Y esto se puede repetir. En teoría, este tipo de entrenamientos HIIT o de entrenamientos de intervalos de alta intensidad, en teoría pueden desarrollarse en un tiempo menor al de un entrenamiento continuo de intensidad moderada. En teoría, o sea, si yo me demoraba antes 30 minutos en hacer un trote o una actividad continua, se supone que con HIIT yo pudiese trabajar de 15 a 20 minutos más o menos lo mismo. En términos de costo-beneficio, en términos del tiempo, en términos de eficiencia, si se quiere, esta parece ser una muy buena alternativa. Sin embargo, también yo pudiese alcanzar tiempos de duración cercanos a 20 minutos o 30 minutos. Entonces, un ejemplo podría ser realizar de 8 a 15 intervalos, de estos que están acá, con una duración de ellos entre los 30 segundos hasta el minuto. Usted elige. 30 segundos, muy bueno para comenzar, porque las personas que están comenzando a hacer ejercicio son personas que no tienen una gran tolerancia al esfuerzo, por lo tanto 30 segundos es un tiempo bastante adecuado de recuperación. Y lo importante es que el tiempo de pausa, sobre todo para personas que están iniciando, sea pausa absoluta, ¿ya? Y a un tiempo proporcional al esfuerzo realizado. Si trabajé 30 segundos, puedo utilizar 30 segundos de pausa. Respecto a los ejercicios de fuerza, existen múltiples propuestas hoy en día disponibles para todos nosotros, ya que las vamos a encontrar con nombres rimbombantes. Están clases como GAP, que básicamente es entrenamiento de fuerza para glúteos, abdomen y piernas. Esa es como y así yo me voy a encontrar con un montón de posibilidades disponibles. Pero más allá de las posibilidades, de los nombres, de si es un entrenamiento funcional, si es CrossFit, lo que sea, es súper importante identificar que la unidad de este tipo de ejercicios tienen progresiones. Y idealmente estas progresiones tienen que respetarse. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejercicio súper común, que son las sentadillas. Si yo estoy recién empezando y mi condición física no es de las mejores, una buena idea para comenzar a hacer sentadillas, en vez de la sentadilla tradicional que ustedes seguramente conocen, puede ser pararse y sentarse en una silla. Porque el patrón motor que yo busco desarrollar cuando hago sentadilla es muy similar a este, ¿ya? Fíjense la posición del tronco, fíjense la zona de glúteos cómo se orienta hacia posterior, fíjense el grado de flexión de caderas y de rodilla en este ejercicio. Por lo tanto, el patrón motor es bastante similar, ¿ok? ¿Cómo yo aumento la dificultad de este ejercicio? Bueno, si este ejercicio es muy fácil para mí, puedo hacer ejercicios con mi propio peso corporal. Importante siempre en los ejercicios de fuerza, que la calidad de la ejecución técnica debe prevalecer sobre la cantidad. Por lo tanto, no me sirve mucho levantar demasiado peso si estoy haciendo mal el ejercicio, porque muchas veces la mala ejecución de un ejercicio puede aumentar el riesgo de lesión. Por lo tanto, siempre es una buena idea comenzar sin carga, aprender bien la técnica, realizar de buena forma el ejercicio, ¿ya? E ir aumentando la intensidad de forma progresiva. Fíjense entonces que una vez que yo domino esta sentadilla con el propio peso corporal, yo puedo ir adicionando cargas. En este caso existen algunas mancuernas específicas que se llaman kettlebell, que parecen como teteras antiguas, de hecho por eso el nombre, y se pueden utilizar. Pero vamos a ver que si usted no cuenta con una mancuerna o una kettlebell, existen muchas alternativas en el hogar con la cual yo puedo simular este tipo de dispositivo. Y finalmente, ya sentadillas más complejas como pudiese ser una sentadilla con una barra en trasnuca, ¿ya? Obviamente, no siempre en casa tenemos una de estas, por lo tanto también existen algunas alternativas. Pero lo que quiero que se entienda es que todos los ejercicios tienen una progresión y yo debo ser capaz de identificar
según mi condición física y mis necesidades, con qué ejercicio yo debiese empezar. ¿Ok? Otro ejemplo son los push-ups o flexo-extensiones de codo o lagartijas, también como se conocen. Generalmente la progresión no se respeta en este tipo de ejercicio, llevando a que la dificultad del ejercicio sea muy alta para comenzar. Entonces, una buena idea para comenzar en este tipo de ejercicios es hacerlo frente a una pared, como se da acá en la imagen. Entonces, si yo no tengo mucha fuerza de tríceps, de pectoral mayor para ejecutar el empuje necesario de este ejercicio, una buena alternativa es hacerlo en este plano, que me permite no utilizar demasiada fuerza. Una vez que yo domino el agente técnico del ejercicio, ya puedo ir inclinando el plano. Acá lo estoy haciendo entonces sobre una mesa, una silla o algo sólido idealmente, que no se vaya a caer, para que sea seguro. Y una vez que yo voy dominando, fíjense que ya el apoyo es mucho más cercano al tradicional, pero en una progresión, una buena alternativa puede ser comenzar con apoyo de rodillas. ¿Ok? Entonces, sobre todo para los que les cuesta hacer estas flexo-extensiones, una buena alternativa puede ser el apoyo de rodillas. Una vez que yo domino todo esto, paso al push-up tradicional, que es con apoyo de pie. ¿Ok? Entonces, el error común que vemos muchas veces es que nosotros partimos con los ejercicios más difíciles, pero no dominamos los patrones motores que hay atrás. ¿Ok? Finalmente, un ejercicio que está muy de moda que se llama plancha. Un ejercicio que, a diferencia de los anteriores, se realiza con una tensión isométrica de la musculatura, mantener postura. ¿Ya? Yo no hago una contracción con movimiento, sino que hago una tensión de la musculatura y debo mantener esta postura. Entonces, para no comenzar con la modalidad más difícil, una alternativa puede ser apoyo de rodillas y apoyo de manos, ¿ya? Con codos extendidos. Siempre manteniendo una buena posición del tronco respecto a la cadera y respetando una cierta línea recta entre estos dos segmentos corporales. Una vez que yo domino esto, puedo pasar a una mayor dificultad que sería apoyo de pies, pero apoyo de manos con codos extendidos. Siempre manteniendo en línea el cuello, el tronco, la cadera. Después yo puedo pasar a un ejercicio que no es tan exigente, pero que es mucho más difícil desde el punto de vista técnico, que es apoyo de rodillas, pero con apoyo de antebrazo. Fíjense que el apoyo es distinto aquí y acá. Y finalmente, puedo ya derivar en lo que es la plancha frontal tradicional, que es con apoyo de pie y con apoyo de antebrazo. A esto yo le puedo ir agregando dificultad, por ejemplo, generando un apoyo de pies más juntos, juntando los pies básicamente, o yo puedo hacer modalidades de plancha dinámicas, por ejemplo, generando rotación de tronco, despegando uno de los segmentos, dándole cierta dificultad al ejercicio. Respecto a recomendaciones de series, repeticiones, no existe una receta, y esto es una respuesta que van a encontrar siempre cuando busquen algún tipo de orientación. Sin embargo, lo que la evidencia nos muestra y lo que se recomienda a través de estas organizaciones que les mostraba anteriormente, es que con 2 a 4 series está más que bien. Entonces, si usted es una persona que está recién comenzando a hacer ejercicio de fuerza, obviamente váyase por la segura y comience con un número de series más bajo. 2 o 3 series está más que suficiente. ¿Cuántas repeticiones? Bueno, trate de que la dificultad del ejercicio se ajuste de forma tal que usted pueda hacer entre 10 a 20 repeticiones por cada serie. Y que esto no signifique, obviamente, que a la segunda o tercera serie no voy a poder seguir haciendo ejercicio. ¿Ya? Por lo tanto, ese marco bien general, si se quiere, puede ser de buena ayuda al momento de comenzar. Ahora, la pregunta es, si no cuento con elementos de sobrecarga como barras, mancuernas, etcétera, ¿qué puedo utilizar? En el hogar tenemos un montón de alternativas que podemos utilizar y que seguramente a alguno de ustedes ni siquiera se les había ocurrido. Por ejemplo, una bolsa de arroz, que vienen además, la gracia es que las bolsas de arroz uno las compra por medio kilo, etcétera, entonces uno sabe cuánto pesan, pueden ser utilizadas perfectamente como ayuda para generar sobrecarga una vez que yo domino los ejercicios. Las botellas con agua, desde las botellas más pequeñas de medio litro hasta bidones de agua de 6 o 5 litros, también pueden ser de mucha utilidad. Incluso el uso de bolsos, mochilas, a las cuales yo les puedo ir adicionando peso, por ejemplo, colocándole los libros, cuadernos, etc. También pueden ser de mucha utilidad, pero siempre quiero recordar que cuando trabajamos con sobrecarga es muy importante primero dominar el patrón motor.
Es decir, en esta progresión, siempre primero debo dominar el agente técnico y luego adicionar la carga. ¿Ok? Por lo tanto, en casa no hay ningún problema para hacer ejercicio de fuerza porque puedo trabajar con mi propio peso corporal y eventualmente puedo agregar sobrecarga con elementos comunes y cotidianos como los que les mostraba. Algo que me interesa también destacar del ejercicio de fuerza a modo de precaución, porque esto es algo súper común, es la realización de la maniobra de Valsalva. Ustedes ven acá Arnold Schwarzenegger, que es un célebre fisicoculturista, ex actor, bueno, no sé si todavía es alcalde, pero gobernador de California. Pero él se dedicaba mucho tiempo al entrenamiento de fuerza y ustedes lo que están viendo en este momento es una persona que está realizando un esfuerzo, pero fíjense cómo están sus vías respiratorias. La nariz obviamente no sabemos, pero vemos que la cavidad vocal está cerrada. Y ustedes ven que cuando la gente hace mucho esfuerzo tiende como a cortar la respiración de forma involuntaria. Esto se llama maniobra de Valsalva. Y cuando realizamos maniobra de Valsalva existe un cierto riesgo de aumentar de forma repentina la presión arterial. Entonces, personas que pueden tener hipertensión, ojo, porque los ejercicios de fuerza no debiesen estar asociados a la realización de una maniobra de Valsalva, porque pueden suponer un riesgo para su condición de salud. Por lo tanto, una buena idea, que yo siempre le aconsejo a las personas con las que me ha tocado trabajar, es que en los ejercicios dinámicos, por ejemplo en la sentadilla, asociemos un patrón de movimiento a la inspiración y otro patrón de movimiento a la exhalación. Por ejemplo, en la sentadilla, el esfuerzo excéntrico o el que supone menos fuerza o menos esfuerzo metabólico es cuando bajo. Acá lo único que tengo que hacer es resistir la gravedad, pero no estoy haciendo yo de forma vigorosa el esfuerzo para bajar. Entonces una buena alternativa sería realizar la inspiración durante la bajada. Yo le indico a la persona, ok, cuando usted baje, inspire, y cuando usted suba y extienda la rodilla y cadera, exhale. Entonces de esa forma, ¿qué permite? Evitar la maniobra de Valsalva y además generar activación de ciertos músculos que están en la región del tronco y del abdomen, que me ayudan a tener una buena postura. En ejercicios de carácter isométrico como la plancha frontal, esto es súper importante porque la gente tiende a pensar que por hacer o mantener una posición yo tengo que dejar de respirar y nada más alejado de eso. Al contrario, si yo estoy manteniendo una posición, necesito tener una buena activación de ciertos músculos y necesito mantener una buena respiración para no generar maniobra de Valsalva. Por lo tanto, durante la plancha frontal también hay que tratar de hacer hincapié en generar un buen ciclo respiratorio. No aguantar la respiración. ¿Es posible combinar los ejercicios cardiorrespiratorios como la bicicleta, bailar, hacer HIIT, con ejercicios de fuerza, como los que veíamos? La respuesta es sí. Y tienen dos posibilidades para combinarlos. Los pueden combinar en la misma semana, en sesiones distintas. Por ejemplo, un día entrenar fuerza y otro día entrenar la parte cardiorrespiratoria. O los pueden combinar en la misma sesión. Una buena idea puede ser, por ejemplo, trabajar en estos circuitos con tiempo, tipo HIIT, y en ese circuito pueden ustedes tener ejercicios de fuerza como la sentadilla y pueden tener ejercicios más de carácter cardiorrespiratorio como por ejemplo skipping o jumping jacks, por mencionar algún ejemplo. Entonces, ¿se pueden mezclar? Claro que sí. Cuarto paso. Una vez que ya identificamos entonces el tipo de ejercicio que nos acomoda, idealmente tratar de hacer todas las posibilidades, pero siempre es recomendable hacer de todo un poco, pero si usted considera que solamente puede hacer ejercicio de fuerza, haga solamente ejercicio de fuerza. Una vez que usted identificó cuál es el ejercicio que más acomoda a su gusto y sus necesidades, hay que no olvidar incluir el calentamiento y la vuelta a la calma a cada una de las sesiones que nosotros realizamos. Otro error muy común es que las personas realizan ejercicios sin hacer un apropiado tiempo de calentamiento y de activación y sobre todo sin realizar vuelta a la calma. ¿Para qué se hace el calentamiento? No solamente se hace el calentamiento, como su nombre indica, para aumentar la temperatura corporal, sino que también se realiza para poder generar una activación de ciertos grupos musculares que van a participar de la sesión. Por lo tanto, si en la sesión yo voy a hacer ejercicio de fuerza del tren inferior, de pierna, de muslo, necesito hacer algún tipo de activación de esos músculos antes de, ¿ok? Por lo tanto, el calentamiento no debiese durar menos de 5 minutos. Ojalá debiese estar durando unos 10 minutos, por lo menos.
y tiene que incluir los contenidos de la sesión. El cool down o la vuelta a la calma es básicamente como el calentamiento, pero en sentido inverso. Esto es como un avión que despega, vuela y luego tiene que aterrizar. Entonces el cool down vendría siendo como el aterrizaje. De la misma manera, tiene que ser suave, progresivo, idealmente con actividades de una intensidad ligera, y generalmente se tiende a asociar estas actividades a los estiramientos. No necesariamente el enfriamiento o el cool down son ejercicios de estiramiento. Pueden ser perfectamente ejercicios a una intensidad más baja, como por ejemplo caminar. Caminar puede ser una muy buena alternativa. Y yo eventualmente puedo incluir ejercicios de flexibilización o de estiramiento al final de la sesión para favorecer, entre otras cosas, la redistribución del flujo y generar una sensación de relajación. Quinto paso, definir la frecuencia semanal, intensidad y duración. Entonces, ¿cómo definimos a qué intensidad, cuántas veces tenemos que hacer ejercicio, etcétera? Una vez que ya tenemos claro lo anterior. Primero, tenemos que recordar que existen recomendaciones de actividad física. Tenemos que considerar nuestra condición física individual. Si una persona es deportista, entonces yo puedo hacer o trabajar una frecuencia semanal importante. Pero si yo soy una persona que está recién empezando, es mucho mejor acogerse a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Siempre es importante recordar que realizar algo de ejercicio es mucho mejor que mantenerse inactivo físicamente. Entonces, acá no existen perdedores. Si usted hace una vez ejercicio, siempre va a ser mejor que no hacer nada. Obviamente, siempre es mejor hacer ejercicio más de una vez a la semana. Pero si usted está partiendo y considera que con 1 o 2 sesiones a la semana es suficiente, bienvenido sea, siempre y cuando esto mantenga un hábito. Ojalá tratar de alcanzar las recomendaciones OMS. Ese debe ser el primer objetivo. Entonces acá, a modo de ejemplo, les muestro una distribución semanal con las recomendaciones OMS de actividad física de la que hablábamos anteriormente, y fíjense cómo podemos distribuir solamente con actividades moderadas, 3 y 4 en la escala de Borg, con un test de habla fluido, ¿ya? Actividades moderadas, 30 minutos el lunes, 30 minutos el martes, 30 minutos el jueves, 30 minutos el viernes y 30 minutos el sábado, dejando como días libres, entre comillas, el miércoles y el domingo. Entonces ahí yo estoy cumpliendo con las recomendaciones OMS. Otro ejemplo sería con una menor frecuencia. Ahora, en vez de 5 veces a la semana, entreno 3 veces a la semana, pero alcanzo el mismo tiempo de intensidad moderada. 50 minutos moderados el lunes, 50 minutos el miércoles y 50 minutos el viernes. Otra posibilidad es combinar ejercicios moderados con ejercicios vigorosos. Por ejemplo, el lunes 30 minutos moderados, el miércoles voy a hacer 30 minutos pero intensidad vigorosa, el viernes vuelvo a hacer 30 minutos moderados y el domingo vuelvo a hacer 30 minutos vigorosos. Y ahí yo voy mezclando. Lo importante siempre es al menos tratar de alcanzar las recomendaciones OMS. Importante también tener en cuenta que como un segundo objetivo, una vez que usted alcanza las recomendaciones OMS, yo puedo ir progresando hasta alcanzar el doble de tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Si por ejemplo el primer objetivo era alcanzar 150 minutos de intensidad moderada a la semana, un segundo objetivo bastante plausible sería aumentar progresivamente de los 150 minutos a 300 minutos de intensidad moderada. Si lo vemos desde el punto de vista de las intensidades vigorosas, desde 75 minutos hasta 150 minutos. Entonces yo puedo ir transitando desde un piso mínimo, que serían las recomendaciones OMS, hasta el doble de lo que recomienda, siempre y cuando sea autopercibido de buena manera. Importante para que cualquier adaptación asociada al ejercicio sea posible, es importante tener una distribución temporal, ¿ya? No me sirve de nada hacer toda la actividad física de la semana, 150 minutos, o me sirve pero menos, si la hago solamente el lunes, a distribuir esta en periodos menores de tiempo, pero más veces a la semana. Es mucho mejor, y la evidencia muestra que es mucho mejor que usted distribuya esta recomendación general varios días de la semana. Idealmente todos los días, pero si no, una buena alternativa puede ser lo que les estoy mostrando acá. Ojo, los días de descanso que acá se muestran no son días de inactividad física y de sedentarismo, porque no tiene sentido que por una parte hagamos actividad física y al mismo tiempo seamos sedentarios. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para
aprovechar estos días que no estamos haciendo ejercicio. Puede hacer actividades físicas leves, como por ejemplo ejercicios de estiramiento o ciertas modalidades como el yoga, que el yoga no es de estricto rigor un tipo de ejercicio, es más bien un estilo de vida que incluye ciertos ejercicios. Por lo tanto, si usted va a realizar yoga, tiene que tener en cuenta eso, pero es una muy buena alternativa y ha mostrado tener efectos bastante positivos para la salud. Entonces, los días de descanso, en vez de no hacer nada, puedo mantenerme activo, pero con actividades más leves. Esa es la única diferencia. Y lo otro, sexto paso, es tratar de aumentar nuestra actividad física no asociada a ejercicio. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros logramos hacer ejercicio, vamos a estar generando un gasto de energía importante, pero en términos proporcionales al gasto de energía total del día, este aumento no es tan significativo. Entonces, ¿qué es lo que me ayuda a mantener un gasto de energía importante y mantener un buen balance energético? Y evitar, entre otras cosas, por ejemplo, la ganancia de peso o la obesidad. Bueno, aumentar este tipo de actividad física que en la literatura se conoce como NEAT, o también conocida como actividad física no asociada a ejercicio. Entonces, ¿cómo lo puedo lograr? Pensemos contexto de clases, segundo semestre o semestre primavera, teletrabajo, nuestras horas pedagógicas tienen una duración de 40 y tantos minutos, ¿cierto? Entonces, pues son dos, ¿cierto? Seguidas. Entonces, una buena alternativa tanto para usted como docente como para los estudiantes es hacer breaks. Entonces, usted puede ingresar, por ejemplo, esta página que se llama Tomato Timer, que básicamente es como un temporizador, y usted lo programa según el tiempo que usted estime conveniente. De 25 minutos puede ser hasta 60 minutos. Ojalá no más de una hora, siempre. Y cuando suene, usted se obliga a ponerse de pie y realizar ejercicios, por ejemplo, de pausa activa. Entonces, eso evita permanecer mucho tiempo en sedentarismo. ¿Qué ejercicios? Por ejemplo, los que le muestro acá asociados a la Asociación Chilena de Seguridad. Por ejemplo, estiramientos para la muñeca, sobre todo los que trabajamos en computador, muy importante para prevenir ciertas lesiones. Estiramientos a nivel del deltoides o hombro, perdón. También muy importante descansar las piernas después de estar mucho tiempo sentado, entonces hacer algunos tipos de sentadillas, no necesariamente tan profundas como se ven acá, pero pueden ayudar a aumentar el flujo de sangre y a no mantenernos en una posición inactiva. También muy importante el tema de la espalda, tener una muy buena higiene de espalda, entonces ponerse de pie, realizar ejercicios de circunducción de cuello suavemente, ejecutar circunducciones a nivel de la escápula o del hombro, estiramientos por posterior, elevaciones en abducción del húmero. Todo esto puede ser de mucha ayuda para, en el contexto en el que estamos, siempre y cuando no hagamos ejercicio, podemos también mantenernos activos físicamente. Y el séptimo paso y último es disfrutar, porque no nos sirve hacer actividad física si lo vamos a asociar a algo como sufrimiento o que lo vamos a pasar mal. Para poder generar adherencia real a la actividad física, tenemos que realmente disfrutar lo que estamos haciendo. Tenemos que disfrutar y no pensar que es un fin en sí mismo realizar actividad física, sino que más bien verlo como un medio para lograr otras cosas, un medio para mejorar mi salud, un medio para sentirme mejor. En resumen, la realización de actividad física y ejercicio y la reducción del sedentarismo presentan múltiples beneficios para la salud. Aún en este contexto de encierro en el que estamos, es necesario mantenernos con altos niveles de actividad física. Y para la realización segura de actividad física y ejercicio, yo propongo, esto es una propuesta personal, pero propongo una serie de pasos. Evaluar el estado de salud, que las personas sepan conocer cómo regular la carga de entrenamiento, elegir una modalidad apropiada de ejercicio, incluir en las sesiones calentamiento y vuelta a la calma como obligación, definir la frecuencia semanal, intensidad y duración en función a las recomendaciones de la OMS y los días que no hago ejercicio, también tratar de aumentar la actividad física y reducir el sedentarismo, promoviendo actividades como estas, como las pausas activas que les mostraba, y fundamentalmente disfrutar. Tiene que ser una actividad que genere goce, la realización de actividad física. Ok, eso ha sido lo que les quería presentar. De antemano, muchas gracias por su atención y quedo desde ya atento a todas las preguntas que tengan en este momento. Muchas gracias. Perfecto, Javier, muchísimas gracias por tu presentación.
Tenemos varias preguntas, muchas de ellas las has ido contestando durante la presentación. Sin embargo, vamos a intentar, en función del tiempo, a contestar la mayor cantidad posible. Ok. Ok, acá la primera dice, cuando se habla, existen ejercicios analíticos y ejercicios globales. ¿Cuál es la diferencia entre estos conceptos y cuál sería el más adecuado para realizar en casa? Muy buena pregunta. Bueno, cuando se habla de ejercicios analíticos, generalmente se da mucho esto en el contexto de ejercicios orientados a la fuerza. Son ejercicios que pretenden estimular de forma específica ciertos grupos musculares de forma aislada. Por ejemplo, en los gimnasios hoy existe todavía unas máquinas que son de extensión de rodillas, ¿ya? Entonces, ese es un ejemplo de un ejercicio analítico que está en teoría pensado para que participe fundamentalmente un músculo del muslo que se llama cuádriceps. Sin embargo, los ejercicios analíticos, cabe destacar, no logran aislar completamente todos los músculos. Eso es como una salvedad que es importante tener en cuenta. Los ejercicios globales, por otra parte, son ejercicios que incluyen varios grupos musculares. Y lo que la evidencia muestra es que en la medida que yo involucro mayor cantidad de grupos musculares en una sesión, los beneficios asociados a la salud son mucho más altos. Por lo tanto, mi recomendación sería tratar de generar un estímulo más global a un estímulo más analítico. No obstante, los ejercicios analíticos pueden ser de mucha utilidad tal vez para la rehabilitación de ciertas lesiones asociadas a lesiones osteoartromusculares, por ejemplo, pero a modo general para la salud hay que tratar de alcanzar una globalidad. Perfecto. Gracias, Javier, y gracias a la persona que realizó esta pregunta. Seguimos. Nos preguntan, en la oferta online de ejercicios que hoy existe, ¿en qué debiera fijarme para saber si lo que se ofrece es seguro y bueno? Una buena y difícil pregunta de responder, pero en mi apreciación pienso que nosotros muchas veces con la actividad física, con la nutrición pasa mucho también, nos dejamos llevar muchas veces más por la apariencia de las personas que realizan las actividades, más que por su currículum, que debiese ser lo más importante. Si yo voy al médico, Le pedimos disculpas, de actividad física. te habíamos perdido, Javier. Ahora sí, Ahora sí. ahí sí. Sí. Ah, disculpa, ya. No te Volviendo, preocupes. perdón, sí, se había cortado. Entonces, volviendo un poco a lo que les explicaba, yo debiese buscar una persona especialista en el tema. Y una buena idea sería buscar cuál es el currículum de esta persona. Si esta persona tiene experiencia en la realización de ejercicios y también en un club deportivo o en cualquier tipo de actividad, debiese estar declarado cuál es el objetivo. Entonces, si el objetivo es pasarlo bien, ok, si eso se comparte con lo que yo quiero hacer, perfecto, pero tengo que tener la salvedad de que muchas veces en ese pasarlo bien, las intensidades y las dificultades de los ejercicios pueden ser más altas de las que yo soy capaz de tolerar. Por lo tanto, por eso es importante tener esta capacidad de autorregular, porque así yo puedo gestionar y decir, ok, este ejercicio no lo puedo hacer, voy a tratar de hacer un ejercicio más fácil, pero no me pierdo en la sesión de ejercicio tampoco. Perfecto. Javier, por acá nos preguntan, a ver, estimado profesor, los que jugamos fútbol 2 o 3 veces al mes, ¿no debiéramos volver a jugar de inmediato cuando terminemos la cuarentena? Muy buena pregunta. Fíjate que, por ejemplo, estamos hablando de los futbolistas de alto rendimiento. Se dio a la vuelta de la cuarentena en Europa, que fueron los primeros clubes que volvieron a competir, se dieron muchas lesiones deportivas asociadas a la vuelta. Porque, claro, como no hubo una buena pretemporada o fue muy apresurada, había mayor riesgo de lesión. Entonces, yo no recomendaría, por más que existan las ganas, yo creo que todos estamos con muchas ganas de poder hacer actividad física al aire libre, pero en caso de que así sea, les recomendaría que fueran con mucha calma, una pichanga, como se dice acá en Chile, bien tranquila, sin mucha intensidad, sin el ánimo de competir con el otro equipo, sino que más bien de pasarlo bien. Y ojalá antes de realizar mucho ejercicio de fuerza. El ejercicio de fuerza genera una gran reducción del riesgo de lesiones deportivas, por lo tanto, eso es lo que les podría recomendar. Perfecto.
Javier, tenemos una pregunta, ya tú nos profundizabas un poco en este tema. Dice sí, considerándome una persona sedentaria, ¿cómo debería incorporar la actividad física a mi rutina diaria? Ya, bueno, una persona sedentaria es una persona que, según lo que vimos en la presentación, permanece mucho tiempo sentada. Es súper difícil lograrlo, pero se puede. Se puede revertir esa situación. Entonces, por ejemplo, la estrategia que yo les mostraba es súper efectiva porque me permite focalizarme en una tarea, estoy hablando incluso del punto de vista del rendimiento en la tarea que estoy haciendo, pero me permite hacer un break. Entonces, en ese break, descanso mi mente, me pongo de pie y me obligo a no permanecer todo el día en una situación sedentaria. Si yo logro eso y logro hacer esos breaks, esos intervalos, entre comillas, de pausa activa, eso ha mostrado tener bastantes beneficios para la salud versus una persona que permanece todo ese tiempo sentada. Entonces, una muy buena manera de iniciar es así. Ahora, ¿cómo adicionar la actividad física? Vuelvo a insistir, creo que es importante tener en cuenta las recomendaciones OMS, ¿ya? Pueden seguir los pasos que les propuse acá. Tratar de distribuir estas recomendaciones en la semana, varios días, ojalá, y comenzar lento, comenzar suave, no es necesario sobre esforzarse más allá de la cuenta cuando hago ejercicio. Importante siempre ir de a poco en este tipo de actividades. Perfecto, Javier. Por último, ya también nos la respondías parcialmente ahora cuando nos estabas comentando la pregunta anterior. Dice sí, haciendo ejercicio solo los fines de semana podría tener los impactos mínimos para mejorar la salud. Sí, hay estudios súper interesantes al respecto que muestran que en un paper que los cataloga, si mal no recuerdo, como los gladiadores de fin de semana. Estas personas que, bien tú dices, juegan fútbol solamente el fin de semana, pero el resto de la semana se mantienen inactivos. Al respecto se ve que desde el punto de vista metabólico, cardiovascular, esto puede ser mucho mejor que no hacer nada. O sea, los que juegan la pichanga de fútbol el fin de semana pueden tener ciertos beneficios asociados a esa práctica versus los que no hacen ningún tipo de deporte. Pero el riesgo está en que estas personas tienen un mayor riesgo de tener lesión. Por lo tanto, si tengo mayor riesgo de lesión, mi adherencia se ve atentada y por lo tanto existe una menor probabilidad de mantener este hábito en el tiempo. Entonces, esa puede ser una única contraindicación de realizar solamente ejercicio el fin de semana, porque me pone un mayor riesgo de lesión. Perfecto. Quería agradecer a todos los asistentes, quería invitarlos a seguir de cerca nuestras actividades de la Semana del Autocuidado dirigida a docentes y funcionarios. Solo para comentarles un poco de lo que continúa, mañana tendremos el taller de dibujos de mandala. También tendremos una charla titulada Conciliación de la vida laboral y familiar. Tendremos un taller de nutrición y dietética titulado Alimentación saludable, conceptos y práctica. Tendremos una charla titulada Cómo enfrentar nuestras emociones en pandemia. Tendremos yoga, que también fue nombrado en esta charla, titulado Yoga, actividad física dentro de una casa. Tendremos la segunda sesión de mandalas y finalizaremos con nuestro taller de mindfulness. Agradecerte, Javier, te dejo el espacio para que puedas dirigir unas palabras de cierre a las personas que nos están viendo en este momento y así damos por concluida la charla del día de hoy. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Luis. Bueno, a nombre de todo el equipo de gestión de la carrera de Pedagogía en Educación Física, agradecerles por la instancia, por la invitación. Espero que haya sido una charla provechosa para todos los que estuvieron acá, poder haber aclarado algunas dudas. Y bueno, como docente siempre disponible a atender las preguntas que tengan. Así que muchas gracias por la atención que tuvieron y también por sus comentarios y preguntas.